La primera vez que yo vi a Oleg Popov, yo tenía 7 o 8 años y él era un hombre joven, no creo que llegaba a 30. Era en París, en el circo de mi tío. A París hay un circo, como se dice, que se llama el Circo Buglione. Es un circo magnífico del siglo XIX, un poco como el Chenorro y tal. Y es propiedad de mi tío, que pues ha muerto hace ya unos años, pero cuando yo era joven y también niño, pues a tu edad, por ejemplo, era continuamente en estos circos, salía de todas partes, conocía también los pasajes secretos por atrás, donde para ir a ver los leones, las cosas, y yo tenía todos los secretos del circo. Y me recuerdo de conversaciones de mi padre con mi tío y tal, diciendo, vamos a tener el circo de Moscú. Viene el circo de Moscú aquí en París y van a venir nuestro circo, es de la Unión Soviética, son comunistas, y yo empecé a tener miedo ya de niño, ¿qué va a pasar? Es rojo, ¿no? Pero son muy buenos artistas de circo. Y nada, el espectáculo gigante, eran, incluso hasta hoy en día el mundo del circo ruso es un circo poderoso, técnicamente superior y tal, y pues con mucha alma. Y me recuerdo entonces de ver a estos payasos. Visto que mi familia estábamos dentro del mundo del payaso y todo, yo era así, mirando a ver si eran mejores que mi padre o no, estos rusos, el miedo. Y hostia, sí que eran buenos estos. Y me recuerdo más o menos de Oleg Popov con un compañero, eran dos en esto. Oleg Popov ha trabajado solo, ha trabajado con grupos, ha hecho muchas cosas diferentes. En este momento tenía un partener y me recuerdo la cosa de beber vodka, que era agua, evidentemente, pero estaban ahí emborrachándose y toda la escena era que se emborrachaba y su partener era gordísimo y se tiraba el agua o la vodka uno al otro. Y la particularidad de Oleg Popov era que parece muy inocente, muy simpático, pero tenía una mala hostia. Una mala hostia. Y no se notaba al principio, era como muy simpático. Y daba hostias a su partener. Y el público riéndose. Y entonces también esto. Ahora, a mis 65 años, conociendo la dificultad que hay para un artista de trabajar en un país diferente del tuyo, con una cultura diferente y hacer reír, es decir, incluso si no es solo no es verbal, si haces la mímica, tú vas en Alemania o vas en Brasil o vas en China como yo lo estoy haciendo y ves que la gente ríe por cosas totalmente diferentes y es muy difícil de mantener el contacto con el público. Pues estos, no sé cómo han hecho, pero con el público francés, toda la gente descojonándose y todo, entonces había encontrado el lenguaje para este mundo. Después, unos años más tarde, en otro lugar, donde quizás en Suiza, me recuerdo, y yo tenía ya 14 o 15 años, de un Oleg Popov con un grupo de payasos, hacen una cosa que por la primera vez me empezó a pensar, pero esto es político, esto no es solo reír. Y os voy a contar esta pequeña anécdota para alargar después a una conversación más profunda sobre el personaje. Esta cosa yo me recuerdo muy bien es que había a Oleg Popov y un otro que estaban ahí disfrutando en la pista, entran, se ponen sentados, no hacen nada, se disfrutan de la vida, tranquilo. Y llega un tercer tipo oficial militar, pero vestido de payaso, y tenía un pito. Y hace... Los dos que están ahí tirados se ponen así de pie. Y el tercero le manda a hacer cosas, trabajar por ahí, trabajar. Se ve que estos dos estaban como obreros que no hacían nada y pues llega un jefe por el pito y le obligan a hacer cosas ahí o cosas allá. Se ve que hay un momento, uno de estos se va y vuelve con un pito más grande. Y el que tenía el pito más pequeño se pone así. Y él con el pito más grande empieza a dirigir a todos. Y por ahí, y por allá, y por allá. Y llega otro, evidentemente se ve dónde va la cosa, con un pito enorme. Y hasta los dos con los pitos más pequeños se ponen en orden y él domina. Entonces
el que tiene el pito más grande domina a todos los otros. Y tú ves que están todos ahí intentando de ver cómo liberarse de esta cosa y se van y vuelven con un pito grande como esto, con ruedas, un pito gigante. Empujan el pito. Y tú ves nosotros con los pisos pequeños ahí, y el Oleg Popov está ahí con su pito y lo empuja ahí, y nosotros están ya sin soplar el pito, ya la gente tenía obligación de obedecer porque esta cosa era tan enorme, estas cosas ahí. Y un momento coge y el Popov se pone detrás de este pito y hace así, y hace... El pito enorme no funciona. Y ves los otros que empiezan a perder el control de la situación y acaba a hostias y lo sacan de la pista y todo y lo echan. Y entonces, mensajes aquí complicados. Yo a 14 años, el público riéndose de los payasos con los pitos, pero si tú vas a leer un poco más atrás, es la Unión Soviética esta cosa, era el quien maneja el poder, eran las intenciones buenas, pero después cada uno con su pequeño poder, y después este enorme aparato del poder, un pito gigante, sin fin de pito, pero no funcionaba. Y se revela como una revolución, y lo echan. Pues, a lo largo después pues lo he visto en Italia otra vez, pero me he quedado con esta historia de los pitos. Y cuando murió hace unos meses, también porque lo había conseguido ver por última vez hace 1 año y medio, y lo vi actuar a sus 86 años, era fantástico todavía, mucha energía, mucha vitalidad. Empezó a leer un poco más de su historia, porque lo conocía, pero nunca había leído su biografía. Vaya historia también su biografía. Nace en 1930, al lado de Moscú, una ciudad enorme, tiene muchas periferias, en una periferia pobre. Pero resulta que su padre tenía un oficio, se dice en español, un trabajo muy particular. Era relojero, se dice, relojero. Era un grande relojero. En un mundo entonces, en los años 30, Unión Soviética, Stalin, enormes luchas de poder y tal, grandes combatimientos, y este hombre es todo el contrario, es decir, trabajar sobre una cosa tan pequeña como una reloj y trabajar sobre los engranajes y todo. Bueno, era tan importante, tan grande como relojero, que el gobierno encarga a él un reloj para Stalin, para el gran dictador, y este lo fabrica. Viene entregado al Kremlin con todos los honores este reloj. Pasan solo algunos días y llegan a su casa, policía secreta y todo, entran a la casa, coge al relojero, lo llevan, y esto fue la última vez que Oleg Popov ha visto a su padre. Y su madre también, se queda ahora así los dos solos. Y esto era, si no me equivoco, en 1940, antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el chico tenía 8, 9 o 10 años y vi desaparecer a su padre en las purgas, como se dice, stalinista. Algunas voces después hablaron que lo habían acusado de crear el mecanismo de una bomba contra Stalin. Y que esta relojería era parte de un explosivo. Yo no puedo decir nada sobre el asunto porque se quedó así. Falsas acusaciones, verdaderas acusaciones, pero lo que es seguro que Oleg Popov, el gran Oleg Popov, en su infancia vive como niño, fuera del sistema de un padre que podría ser incluso un terrorista, como se hubiera dicho hoy en día. Tanto que no ha hecho una escolaridad normal, ha trabajado para sostener a su madre vendiendo cosas por las calles. No era el único, porque la situación económica era gravísima en Rusia en esta época, y todo lo que pasó, pero ha vivido esto, un hombre entonces que ha vivido una infancia muy intensa y muy triste y muy raro y vendiendo cosas por la calle y tal. Pero a sus 18, 19 años
entra en una escuela de circo, la gran escuela de circo de Moscú. El por qué parece es que él había visto actuar el otro más grande payaso ruso que murió mucho antes, que se llamaba Karandash. ¿Conoces Karandash? El Karandash, un personaje truculente, fantástico, un grande estrella igual como Oleg Popov. Y esto Karandash tenía tanto carisma que este joven chico con una vida tan dura ve esto y quiere ser esto. Y se transforma con sus estudios y todo, y pues todo, la historia clásica de que ha tenido suerte porque el payaso oficial que tenía que actuar un día era enfermo, entonces Oleg Popov subentró muy joven en el gran espectáculo circo, fue una revelación, la gente se ha reído mucho y todo, y de ahí ha llegado a ser incluso llamado el payaso del reino del sol, de ser el sol de la Unión Soviética en un momento triste, un momento todo ambiguo y muy opresivo. Este payaso era el sol y era llamado, se ve también la flor ahí sobre su gorro, esta flor representando el sol. Y el gorro que la ha seguido desde su principio. Es un personaje clásico del mundo ruso, personaje de la calle, el falso tonto que ha hecho, un personaje eso de las fábulas, se dice. Y entonces parece que es tonto, parece que no entiende nada y a la fin, siempre al último momento, se revela súper listo y todo lo que parecía tonto no lo era. Y eso es su sistema cómico. La cosa que me interesa, la Rusia me encanta, he ido muchas veces en Rusia, en mi gremio los payasos rusos son fantásticos. Y no son fantásticos solo por la técnica, no es un problema de técnica. Yo he ido a analizarlo más y creo porque encarnan duendes. Yo creo que el mundo ruso ha sido cristiano mucho menos siglos que nosotros, el siglo XII o XIII se convirtieron y se quedan todavía en la cultura rusa mucha relación con los bosques y con los duendes del bosque, y los payasos encarnan estos duendes. Mi otro amigo Slava Polinin es también un duende, un chamán se podría decir, él incluso se considera como chamán. Y entonces estos payasos, cada uno con su personaje, con su estilo, representa algo mucho más fuerte que solo un personaje cómico, es algo chamánico. Y entonces Oleg Popov era un chamán quizás con toda la miseria que había vivido de infancia, la había transformado en estos rayos de sol. Y después, a la caída de Stalin y siempre más y más, llegó y subió en el mundo del espectáculo en Rusia o en la Unión Soviética, llegó incluso a ser premiado con el orden de Lenin, uno más alto orden de la Unión Soviética, viene premiado también como héroe de la Unión Soviética, ha cosechado los mejores honorificencias, se dice, del mundo de la Unión Soviética. Y era una star solo igual como Cantinflas en México, por ejemplo, o Charlie Chaplin o Charlotte en el mundo occidental, pues Oleg Popov en los años 50, 60 y 70. Y por eso también que lo he podido encontrar, porque de una manera sutil y manipuladora, la Unión Soviética ha utilizado el circuito de Moscú y ha utilizado Oleg Popov también como elemento de propaganda. No voy a criticarlos porque ahora las cosas son tan complicadas, pero en la época, como podéis imaginar, había un enfrentamiento entre el mundo del oeste, del este, una guerra atómica posible, muchas intensidades, mucha propaganda de uno contra el otro. Y demostrar en el mundo occidental que los rusos eran también payasos, que eran simpáticos, que no tenían nada de peligroso, porque del circo de Moscú y todo, era también un mensaje muy importante para la Unión Soviética. Y ha trabajado en todo el mundo esto, Oleg Popov, amado, por esto también, por esta razón, para dar una imagen de la Unión Soviética diferente de lo que la prensa del oeste le daba.
Pero el hombre no solo no ha solo aprovechado esta libertad, pero la ha utilizado, porque a la fin, como he dicho, de la historia del Pito y muchas otras historias, era quizás el único a poder oficialmente criticar el régimen, criticar a Moscú, criticar al sistema, sin acabar en el gulag o sin acabar en la cárcel. Y entonces la gente lo amaba también por eso, porque expresaba sentimientos profundos del pueblo ruso, y él nunca se había arrodillado frente al régimen o frente al sistema, era libre. Y la gente lo amaba también por eso. Y entonces, todo en su honor, que un hombre que de un lado había llegado tan alto y que podía vivir tranquilamente con el prestigio del sistema, pero no le tengo miedo de criticar el sistema continuamente. Fue muy emocionante, entonces, cuando hace 6 meses murió en Rostov del Don, en la parte sur de la Rusia, sudoeste, muy cerca de Ucrania. Estaba dando una vuelta en los circos nacionales rusos y murió en principio de noviembre de 2016. Y tengo aquí después una foto, se puede ver, hay una cola, porque han hecho la capilla ardente en el circo. Hay la taude, se ve también aquí la taude. Bueno, sí que la gente puede ver la taude que está en el circo. Y después fuera en la calle, miles y miles y miles de personas a ir quizás más que a un presidente o más que a un político. Estaba toda la calle, es muy impresionante. Miles de personas que venían a brindar homenaje al cuerpo de Oleg Popov. Y honorando entonces todo el momento de su propia vida. Yo últimamente he hablado con personas hasta en Ucrania, ¿no? Con todos los problemas que hay con Ucrania y la Rusia, pero Oleg Popov está por encima de todo esto, y los ucranianos y los rusos lo aman igualmente, ¿no? por su humanidad. Entonces, creo que muy justamente merece este altar, porque representa quizás la cosa más alta que un bufón puede hacer, es decir, llega a mantener su libertad, ser amado del pueblo, ser portavoz del pueblo. Lo que él hacía en el escenario, en la pista, es lo que la gente pensaba en la calle. Y tenía los cojones, se puede decir, de hacerlo, porque a otros, habiéndolo hecho, se habían acabado en el gulag, en la cárcel. Pero él era tan amado, y creo que esto es el mensaje, tan amado y tan bueno como payaso, que hasta los autoridades soviéticos no lo han podido poner en una cárcel, porque si no era la revolución general. Si el bufón acababa en una cárcel, ya se acababa todo. Entonces ha conseguido por su fuerza interior, y por su amor de la vida, y por sus chistes, y por el payaso que él tenía en él, conquistar el público, y con este amor del público mantener su propia libertad. Y eso es sinónimo perfecto de lo que se puede alcanzar un payaso. Y pues última cosa que voy a decir en su honor es que, como muchas personas algunas personas que han conseguido el éxito, se ha demostrado grande, en mi opinión, porque era humilde. Me toca mucho esta particular última reflexión, es porque fue el enseñamiento de mi padre. Cuando le vi hace 1 año y medio, estábamos hablando de sus proyectos. Imagino un hombre de 85 años que habla de su proyecto futuro, que es también una cosa que da mucha esperanza. De ver a una persona totalmente simpático, abierto, intentando un niño pasa al lado, está ahí haciendo reír a estos niños, no tenía ningún
deseo de utilizar la fama que él tenía. Entonces se ha sentido inmediatamente, otra vez, que al final de toda esta vida y con todos los éxitos cosechados, no se había montado la cabeza en ninguna manera, en una tranquilidad y en una sensualidad absoluta. Y también yo le vi en una situación muy particular, es que en 1990 había dejado la Rusia. Es el año de la fin de la Unión Soviética. Gorbachev decae, Yeltsin llega, golpes de canonazos contra la Casa Blanca de Moscú y todo, bueno, una situación terrible en Rusia. Todo el mundo está cayendo. Y nunca ha hablado de esto, pero se fue. Y los últimos 20 años o más de su vida, hasta hace entonces un año y medio, él era afincado en Alemania, en Múnich. Tenía un circo en Alemania, un circo propio, su propio circo. Ha viajado en Holanda, Alemania, aquí no ha venido, pero tenía su propio... Y había cambiado radicalmente su vida. Nunca ha querido hablar de este momento, pero quizás la sensación es que no le gustaba nada de ver lo que había pasado en su propio país, la caída de la Unión Soviética o la caída de Rusia y la manera en que cosas se había quedado a todas estas esperanzas humanistas y laicos y de todo, porque se habla todo lo que queremos de stalinismo, pero atrás de todo esto había un proyecto humanista, la Revolución Rusa. Estamos a los 100 años hoy de esta revolución, y no era nada, era una cosa muy profunda que ha sido después pervertido por muchas razones y tal, es seguro, pero he encontrado mucha gente y él seguramente era uno de estos que tenía, que valoraba lo que podía significar humanista en su país. De ver todo esto caer en a la oligarquía, las injusticias multimillonarias, una Moscú totalmente transformada, se largó. Y empezó una nueva vida, incluso cuando su primera mujer muere, se casa con la señora Lehmann. Y hace un año y medio entonces a San Petersburgo había decidido de volver a Rusia. También ahí no he tenido tiempo de saber todas las dimensiones, pero lo que es seguro es que la Rusia, o por lo menos las autoridades de San Petersburgo, sabían la importancia de esta vuelta. Y yo le vi entonces entrar en el escenario con un circo con 4.000 personas, llenísimo, la gente de pie, porque volvía Oleg Popov. Y las autoridades, un delegado del Ministerio de la Cultura de Moscú había venido, el delegado de San Petersburgo, el alcalde de San Petersburgo, todas las oficiales de ahí, así adelante a él. Han hecho como un juego todos los alcaldes y todo esto con una especie de bufanda falta enorme, roja, que ha conseguido ridiculizar a los altos de los dirigentes de la Rusia que han entrado en su juego, lo han aceptado. Pero el público marcaba como si Oleg Popov volvía a dar su sello de aprobación sobre una Rusia, sobre que la Rusia había vuelto de una manera o la otra. Y esto también fue súper emocionante, muy fuerte todo esto. Y por eso, después esta gira, y también por eso queda la idea que su muerte ha sido mucho mejor que se muere en Rostov que en Múnich. Ha vuelto a morir en su propia tierra. Y entonces la parábola se acaba. El niño pobre del padre desaparecido, el relojero desaparecido que vendía comida por las calles así para dar a comer a su madre, muere honrado con miles de personas por las calles. Entonces, para Oleg Popov hacemos el aplauso católico. ¿Estamos listos? ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!